Buenas tardes, soy Luis Duque del estudio legal técnico y pericial Duque y Whitmack, situado en Malgrat de Mar, y a petición de la familia de Mario Biondo, concretamente de Santina, creemos oportuno el poder realizar este vídeo porque lo que conoce la gente en general es un tema que, como sabéis, ha salido en muchos medios de comunicación, tanto en España como en Italia. Y obviamente los tiempos los marca la prensa, las entrevistas, en cierta manera las condiciona también la prensa en cuanto a los tiempos, en cuanto a las preguntas que te hacen y que obviamente, que tienes que responder. Lo que ocurre es que muchas veces mucha información queda en el tintero, no cabe la posibilidad de decirla. Por eso quisiera, con este vídeo, poder aclarar todos los aspectos que ya han salido en los medios de comunicación, es decir, respetando escrupulosamente los tiempos y las investigaciones judiciales que hay abiertas, tanto en Madrid, ante una querella presentada recientemente, como en Italia, en Palermo. Dicho sea de paso, donde siempre ha estado abierta la investigación por homicidio, que se ha desmentido muchas veces en la prensa, que en Italia también se había cerrado el caso o no había caso, pues nada más lejos de la realidad. En Italia siempre ha habido un caso abierto por homicidio. Donde no había ninguna actuación judicial abierta era en España, hasta recientemente, a través de una querella. Dicho lo cual, nos tenemos que remontar a la muerte de Mario Biondo. Mario Biondo, en su momento, pues en la prensa aparecieron diversas especulaciones en cuanto a la etiología de la muerte, en cuanto a cómo falleció Mario. En cualquier caso, más allá de la propia prensa y medios de comunicación, la versión oficial, la actuación oficial por parte del médico forense de Madrid, del partido judicial que le correspondía, su diagnóstico fue una muerte, digamos, suicida. Eh, Aquí se cerró, si es que se llegó a abrir en algún momento, aquí se cerró definitivamente el caso de Mario Biondo. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Mario Biondo después se extraditó su cuerpo a Italia, y una vez en Italia, la familia pidió exhumar el cuerpo y se le practicó una segunda autopsia. En esta segunda autopsia se observaron determinados elementos que eran incompatibles con lo que había dicho el médico forense español. Pero ¿qué es lo que ocurre? Iremos por partes para que lo tengamos claro. Cuando se practica una autopsia judicial, hay un protocolo de actuación por parte del médico forense, hay una serie de prácticas médico-legales que tiene que cumplimentar, no solo en el papel, como fue el caso, sino en la realidad. Y es, entre otras, la abertura de las tres cavidades: la cavidad craneal, torácica y abdominal. Bueno, pues la cabeza de Mario Biondo, el cráneo de Mario Biondo, en España no salió. ¿Qué es lo que ocurre cuando se practica la autopsia médico-legal en Italia? Que por parte del forense Paolo Procaccianti se abre el cráneo y se observa, bueno, pues bajo mi punto de vista, sin ningún género de dudas, lo que es un hematoma subdural. ¿Qué ocurre? Que como el médico forense italiano vio compatibilidad con el diagnóstico del médico forense español, pues bueno, simplemente aquí quedó el tema, vio la compatibilidad con suicidio, y él no observó un hematoma subdural, sino que lo que observó fue, con sus propias palabras, hongos. Vamos a ver, hoy en día, lo he repetido muchísimas veces, no basta con lo que pueda decir una persona, tenemos la información a nuestro alcance. Cuando Procaccianti hace referencia a hongos, entiendo, porque no puede ser de otra manera, que está hablando de autólisis. La autólisis, para que nos entendamos, es la autodigestión del organismo. Es un proceso anaeróbico y es un proceso de fermentación, podemos decir de putrefacción. Entonces, para que tengamos claro, el cerebro es el segundo órgano que se afecta por la autólisis. El primero es el hígado y el segundo es el cerebro. Tiene un 75% de agua y, entre otras, por ese motivo, pues está afectado por la autólisis. Pero claro, ¿qué ocurre? Que si es autólisis, si es hongo, si es un proceso de putrefacción, afectaría por igual a todo el encéfalo, a todo el cerebro, no a una zona muy concreta y muy delimitada. Por eso sigo manteniendo que esa mancha que aparece en el cerebro de Mario Biondo
es un hematoma. Es un hematoma como podemos tener un hematoma en cualquier parte de nuestra anatomía. Lo que pasa es que si lo tenemos exteriormente, obviamente son visibles. Si lo tenemos en el cerebro, no es visible hasta que no lo podemos observar directamente una vez practicada la autopsia craneal. Esto, bajo mi punto de vista, es así y obviamente lo defenderé cuando me toque defenderlo en un procedimiento judicial como perito en criminalística designado por parte de la familia. Pero no solo esto, o sea, podemos recrear qué es lo que ocurrió después de este impacto que recibió Mario Biondo en la cabeza. Quedó aturdido, quedó inconsciente. Lo que es incuestionable es que otra de las marcas que aparece sobre el cuerpo de Mario Biondo es un surco continuo en la parte posterior de su cuello. Un surco continuo que le recorre la parte posterior del cuello. Y afortunadamente los difuntos tienen la necesidad, se van de este mundo diciendo la verdad. Únicamente hay que escuchar lo que están diciendo. Este surco continuo es incuestionable que corresponde a un lazo, a una presión con lazo que ejercen en torno a su cuello. Más concretamente, una persona que le pasa el lazo y lo estrecha por la parte anterior, cara a cara con Mario Biondo mientras lo está estrangulando. Esto, bajo mi punto de vista, obviamente, es incuestionable. Por tanto, ¿qué nos queda? El escenario. El escenario, como saben, como sabéis, hemos visto en los medios de comunicación fotografías del escenario donde aparece el cuerpo de Mario Biondo colgando en una posición un tanto extraña, un tanto incompatible con la habitualidad. Aparece colgado de una pasmina, de un pañuelo alrededor de su cuello, en una estantería del salón de su casa. Vemos que el lazo es extremadamente holgado, tiene una abertura muy grande y está a una altura relativamente escasa respecto al plano del suelo. Tenemos que tener en cuenta que Mario Biondo hacía entre 1,77 m, 1,80 m, unos 70 kilos de peso. Pero aparte de esto, tenemos que contar que la muerte anóxica, la muerte por falta de oxígeno, ineludiblemente la segunda fase de esta etiología de muerte es lo que conocemos como el periodo compulsivo. Es decir, el cuerpo se agita de manera incontrolada mientras nos estamos quedando sin aire. Podemos observar en este escenario marcos de fotos, figuritas de porcelana, es decir, multitud de objetos alrededor del lazo en la posición donde se encuentra Mario y está todo exactamente en su sitio. No se ha caído absolutamente nada. No presenta Mario ningún tipo de lesión en extremidades, cosa que por otro lado es bastante frecuente con este tipo de etiologías. Aunque hubiera sido suicidio, que descartándolo por el surco que aparece en la parte posterior del cuello, que obviamente es incompatible con el mecanismo del pañuelo, con el mecanismo de la pasmina alrededor de su cuello. Por tanto, la teoría no es otra que a Mario Biondo lo estrangularon, posiblemente con un cable, sería compatible esta marca con un cable, y posteriormente recrearon el escenario para que pareciera un suicidio. ¿Qué es lo que ocurre también en este caso? Hemos hecho referencia a que el forense, prestigioso forense italiano, Procaccianti, dice que esto fue debido a hongos. Bueno, pues para que tengan en cuenta los elementos que nos hemos ido encontrando a lo largo de los años, porque no olvidemos que han pasado 5 años desde la muerte de Mario Biondo. Procaccianti trae muestras de esta zona del cerebro para acreditar, bajo su punto de vista, que esta marca no es un hematoma, sino que es producto de la putrefacción, de la autólisis. Esas dos muestras, cuando son reclamadas por parte de la familia Biondo, las muestras están etiquetadas concretamente con 2 años diferentes, año 2003 y año 2004. Es decir, Mario murió en el año 2013. Ante esta situación, obviamente, cuando es preguntado por ello, pues el señor Procaccianti simplemente dice que ha sido un desajuste en cuanto al reloj del microscopio con el que se practicaron estas pruebas, estos análisis. Hombre, puede ser errores ahí de todo tipo. Lo que ocurre es que, sinceramente, considero que si son
Si son dos muestras que se analizan de manera simultánea, el error debería ser el mismo en ambas, no 2 años con 2 años de diferencia. Es necesario, es necesario hablar también de la evolución de los fenómenos cadavéricos en el cuerpo de Mario. Concretamente de dos. Hablaremos de las livideces cadavéricas, que no son ni más ni menos que cuando se deposita la sangre por efecto de la gravedad una vez hemos fallecido. La sangre se deposita en las partes declives del cuerpo y aquellas partes que no estén sometidas a presión. Si hay una presión, evidentemente, allí no se deposita la sangre, sino se depositará en las zonas adyacentes a esa presión. Las livideces cadavéricas, postasis que presenta Mario, las presenta en su plano posterior, es decir, en la espalda, lo cual indica, sin duda alguna, de que Mario permaneció durante muchas horas, yo calculo que entre 8 y 12 horas perfectamente, en una posición de cúbito supino, es decir, estirado mirando hacia arriba. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando las livideces cadavéricas no se han acabado de fijar, para que nos entendamos, cuando la sangre no se ha llegado a coagular del todo, no se fijan definitivamente, y en ese tiempo movemos el cuerpo, existe un fenómeno que se conoce como transposición de las livideces. Es decir, aparecerán las livideces en esa posición en la cual ha estado el cuerpo durante horas, pero también aparecerán livideces en la posición final que hayamos dejado el cuerpo. Por eso en el caso de Mario Biondo aparecen livideces en todo su plano posterior, que indica sin duda una posición de cúbito supino, estirado, y aparecen livideces en sus extremidades inferiores, tanto en la cara anterior como en la cara posterior, que corresponden a la posición final en la que se encontró el cuerpo. Por otro lado, tenemos también el rigor mortis, la rigidez cadavérica, que es un proceso que se genera la acidificación de los tejidos a partir del momento en el que fallecemos, que siempre sigue el mismo patrón, va evolucionando desde la parte desde la parte superior hasta la parte inferior de nuestro cuerpo, en todas las articulaciones, y desaparece siguiendo el mismo patrón, desde la parte superior del cuerpo hasta la parte inferior. Mario presentaba, según las manifestaciones de los propios agentes de policía que intervinieron en su levantamiento, presentaba una rigidez completa. Esa rigidez completa también la situamos en torno a las 12 horas, exactamente igual que el patrón que hemos encontrado en cuanto a las livideces. Es decir, si tenemos en cuenta un fenómeno cadavérico, nos sitúa en una franja horaria determinada. Si tenemos en consideración el otro fenómeno cadavérico, la rigidez, nos sitúa exactamente en la misma franja horaria. Podríamos hablar de horas de manera objetiva, por ejemplo, en cuanto a las fotografías que se realizaron por los diferentes medios de comunicación, cuando acudieron al lugar, cuando se tuvo, como poco, los medios de comunicación tuvieron noticia del fallecimiento de Mario. Y también es significativo que, los archivos, como sabemos hoy en día, los archivos digitales tienen una serie de información adjunta, una información anexa. Existe un archivo, un pequeño fichero incrustado en cada foto que hacemos, en cada vídeo que hacemos, que sea un formato digital, el archivo EXIF, que nos da una serie de información, aparte del dispositivo que hemos utilizado para hacer la fotografía, en este caso, incluso la marca, el modelo del dispositivo, el diafragma, la velocidad de obturación que se ha utilizado, geolocalización en muchos casos, pero también, obviamente, nos da el momento exacto en el que se ha realizado la fotografía. Es sorprendente que hemos analizado estas fotografías con una serie de programas de fotografía forense y, bueno, pues las fechas y horas de estas fotografías de 3 agencias de comunicación, de 3 agencias de noticias diferentes, pues no se ajustan los tiempos en absoluto
a las diligencias policiales. Desconocemos en este momento el motivo por el cual esto es así, pero también es un dato que quería aportar, porque si tenemos en cuenta la versión oficial, el hallazgo del cuerpo se sitúa en torno a las 5 de la tarde, y la última comunicación veraz sin duda, de Mario, creo recordar que es con su hermano Andrea, y la situamos en torno a las 23:45, 23:50 del día 29. Es decir, muy probablemente, inmediatamente después de esa hora, inmediatamente después de las 12 de la noche, donde acababa el día 29 y empezaba el día 30 de mayo de 2013, se sitúa el momento en el que Mario Biondo falleció. Y no porque lo diga un archivo fotográfico, sino porque los fenómenos cadavéricos nos sitúan en torno a esa franja horaria. Bueno, creo que he recogido suficientemente claro, al menos así me lo parece, eh, toda la cronología del caso de Mario Biondo y la relación de indicios que, bajo mi punto de vista, vuelvo a repetir, bajo mi punto de vista son indicios que solo nos pueden llevar a una conclusión que obviamente no es la del suicidio. A Mario Biondo tenemos la certeza de que lo mataron, de que alguien estrechó un lazo alrededor de su cuello y acabó con su vida, y que posteriormente se recreó un escenario para que todo pareciera que Mario Biondo se había suicidado. En absoluto no fue así. Creo que no he dicho nada que no haya sido ya publicado en los diferentes medios de comunicación. Lo que ocurre, como decía al principio, es que cada medio, pues bueno, por una serie de motivos que tampoco vienen al caso, lo expresa, lo describe a su manera, o de manera sesgada, o de manera interesada, quizá. Lo desconozco, tampoco es que me importe demasiado, pero sí que era necesario que todo esto que sea abocado a los diferentes medios de comunicación, pues que se pudieran unir en un vídeo, y al menos que se entendiera de qué estamos hablando. Como he dicho, sin duda, quizá no hubiera tomado yo la iniciativa de hacer este vídeo, ni mucho menos, porque aunque no os lo creáis, el estar ante una cámara en absoluto es lo mío. No me satisface en absoluto tener una cámara delante, y menos si cabe cuando soy yo mismo el que se está grabando. Pero en cualquier caso, cuando me lo pidió Santina, pues obviamente para mí es una obligación moral que tengo con esta familia, y en todo lo que podamos colaborar, desde luego, desde Duque y Winmac, así lo haremos. Tal y como le dije ayer, estaremos con ellos hasta el final, como no puede ser de otra manera. Igualmente, como ayer día 20 de junio, que no sé cuándo saldrá este vídeo, pero el día 20 de junio vinieron dos reporteros de la RAI, Eduardo Lucarelli y Luigi Riccia, dos grandes personas, pero bueno, hicimos una recreación y una entrevista para un programa, para la Vita Indirecta, supongo que lo he dicho bien. Y me quedé con las ganas de poder saludar, aunque fuera desde Malgrat hasta Roma, pero saludar en directo tanto a Santina como a Pipo Biondo. Y por ese motivo, pues aunque sea en diferido, aprovecho la ocasión para saludarlos. Y como no, también a mi socia en la distancia, Salvina Cinturino, que ha colaborado y está colaborando muchísimo en esta investigación, sobre todo en todo el proceso de traducción. Supongo que será ella quien le tocará transcribir todas estas palabras al italiano. Desde aquí, tanto mi pareja y socia Elisa Whitmack como yo mismo, les enviamos un cordial saludo y un fuerte abrazo. Gracias.